Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con el PLC de la marca Wago, el Compact Controller 100, o también lo podríamos nombrar como 751-9301, también CC100. La idea es asignarle una IP. Este PLC es completamente nuevo, por lo tanto no trae una IP y tenemos que ver la manera de conectarnos a él. Mencionar que este PLC se programa con Codesys en su versión 3.5. Dentro del contenido que veremos pues está la descripción general del PLC Wago CC100. También veremos dos métodos para asignar la IP al PLC desde WM. Por sus siglas en inglés significa Web Based Management. Lo haremos a través del puerto X3, que es el del USB tipo C. También lo haremos a través del puerto X1, es un puerto de Ethernet, y esto es porque nuestro PLC, al ser nuevo, digamos yo lo voy a abrir de caja, este tiene el DHCP, el protocolo por default habilitado, y nos va a servir para asignarle una IP. Ahora también, como un plus, les voy a mostrar cómo saber la IP del PLC en caso de que ustedes no tengan el cable de USB tipo C, como es mi caso, y que también su PLC ya tenga el DHCP deshabilitado, es decir, que ya tenga una IP fija. ¿Cómo nosotros sabremos la IP? Bueno, lo haremos con la ayuda de la herramienta Wireshark. Les voy a mostrar los pasos para que lo puedan lograr. Ok, mencionar que dentro de la descripción general, este es un dispositivo de automatización. Cuenta, entre algunas otras cosas, con entradas y salidas digitales de 24 volts, entradas y salidas analógicas de 0 a 10 volts, entradas para sensores RTD, sensores de temperatura, estos son los rangos que soporta, y cuenta con una interfaz RS485, además de dos puertos de Ethernet, los cuales pueden compartir la IP o también se pueden configurar para que sean IPs independientes. La alimentación aquí la tenemos en X4, y aquí pues tenemos la interfaz serial, entradas digitales, las entradas RTD, entradas analógicas, y en la parte inferior las salidas digitales y salidas analógicas. Además tenemos este switch con el que nosotros podemos cambiar el modo de nuestro PLC entre run, stop y reset, y además de una micro SD en la cual nosotros podemos cargar configuraciones o también guardar ahí registros de que podamos estar monitoreando en nuestro PLC. Lenguajes de programación. Una de las ventajas al programarse con Codesys es que soporta todos los lenguajes con los que cuenta Codesys: Continuous Function Chart, CFC, texto estructurado, ST, diagrama de funciones secuenciales, SFC, listas de instrucciones, IL, diagrama de contactos, LD, y diagrama de bloques de funciones, FBD. Los protocolos que soporta este equipo es Ethernet Master, puede ser también Master y esclavo de Ethernet IP, soporta Modbus RTU, cuenta con la interfaz RS485, MQTT y también Modbus TCP o UDP. Vamos a ver el primer proceso para asignar la IP vía cable USB-C. Yo no tengo este cable, por lo tanto solamente les mostraré así con diapositivas el proceso. Lo que sí tengo es el cable de Ethernet y les mostraré un video del proceso por DHCP. Bueno, si no tienen ustedes este cable, pues vamos a brincarnos a la parte de el dispositivo por DHCP. Por lo tanto, aquí lo que haremos es conectar este cable aquí al puerto X3 y a nuestra computadora, y automáticamente veremos este adaptador de red. Aquí en mi caso aparece como Ethernet 4 y se nos asigna una IP. En este caso es 192.168.42.41. Lo que vamos a hacer es ir al navegador y escribir esta IP 192.168.42.42. Esa es la IP por default de nuestro controlador. Les va a mencionar que la conexión no es privada. Ustedes le van a presionar aquí en opciones avanzadas y después aquí en continuar a la dirección 192.168.42.42. Les va a habilitar esta ventana en la que ustedes deben de colocar el usuario admin y la contraseña es Wago.
Una vez que hagan esto, ustedes ya pueden entrar al WM. Aquí digamos es la pantalla principal. Una vez dentro tenemos que ir a la pestaña de configuración, networking, TCP/IP configuration, y en este apartado de static IP, vean ahorita la IP que tenemos, nosotros la vamos a cambiar, vamos a poner aquí una IP estática 192.168.050, la submáscara que ustedes necesiten, y por último le damos en submit. Y lo último que necesitamos es reiniciar el PLC y ya iniciaría con la nueva IP. Y ahora también el otro proceso es vía DHCP. Mencionar, en este caso este PLC es nuevo, por lo tanto cuenta con el DHCP, el protocolo DHCP habilitado. Ahora sí les voy a mostrar los pasos a través de un video para que los vean, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos el PLC, como pueden ver en X4 es donde lo estamos energizando. Aquí debemos de colocar la alimentación de 24 volts. De este lado izquierdo es el voltaje 24 y del lado derecho el 0 volts. Y aquí nosotros nos vamos a conectar a través de el cable de Ethernet. X1 recordemos es un puerto de Ethernet, también X2. Me di la tarea de revisar el manual. El manual nos indica que X1 y X2 por default tienen habilitado el DHCP. Entonces nosotros vamos a usar una herramienta que se llama BOOTP DHCP. Elegimos nuestro tarjeta de red, en este caso es esta es la IP que tiene actualmente, y aquí vamos a esperar a que inicie, y aquí debemos de esperar a que encuentre nuestro dispositivo. Ahí por ejemplo ya lo encontró, le damos doble clic, vamos a dar 192.168.0.50. esa es la IP que le vamos a dar al sistema. Le vamos a dar OK y aquí como pueden ver ya está. Le damos clic y nos dice que, bueno, aquí nos pide usuario, el usuario es admin y la contraseña es wago en minúsculas. Vamos a poner aquí login y nos aparece que la contraseña ha expirado. Vamos a poner cancelar, no le vamos a cambiar la contraseña y nos vamos a ir directo aquí a configuración, después aquí en network, y aquí nosotros igual nos aparece lo mismo que veíamos anteriormente. Aquí vamos a poner static IP, aquí vamos a poner 192.168.0.50 y la submáscara 255.255.255.0. ok, y aquí vamos a poner submit. Vamos a esperar a ver si le escribe la configuración que estamos colocando aquí. Nos dice que la configuración ha cambiado, que la conexión puede ser perdida y de ser necesario se va a recargar la página. Le ponemos OK y en teoría vamos aquí nosotros a dar un F5, un actualizar. Vamos aquí a configuración, networking, y en teoría aquí ya se escribió la configuración. Bueno, y ya por último pues ya vimos cómo asignarle una IP desde el puerto X3 con el cable de USB tipo C. También vimos cómo hacerlo desde X1, pero siempre y cuando el controlador tenga el protocolo de DHCP habilitado. Pero ¿qué pasaría si no tenemos este cable y tampoco el controlador tiene el DHCP habilitado? Pues no sabríamos la IP. Yo les voy a mostrar una herramienta la cual yo ya la instalé. Ustedes pues simplemente es de buscarla. La instalación es muy sencilla. Voy a ejecutar aquí la aplicación y nos va a servir para monitorear y saber la IP de nuestro PLC. Mencionar, yo ahorita tengo esta IP en la computadora. Es esta 10.10.10.198. La IP del PLC es 050. Yo ya me la sé. Le voy a dar aquí doble clic y lo que vamos a hacer es desenergizar nuestro PLC. Lo vamos a apagar y encender. Lo apagamos, vamos a contar unos 5 segundos y después lo volvemos a encender. Y vamos a esperar y regresar a Wireshark. Vean cómo aquí al momento en el que lo encendemos comienza a buscar, a monitorear. Vamos a poner esto del lado izquierdo y esto del lado derecho. Vean cómo aquí está encendiendo el PLC.
y aquí vamos a esperar. Nos debe de aparecer aquí el dispositivo, un mensaje, en este caso es Wago. Esta herramienta, les comento, les sirve para la mayoría de los controladores con los que ustedes trabajen. La verdad yo lo he utilizado y me ha servido con un 90% de controladores. Hay algunos en los que no. Vean, aquí ya inició, ya se puso sistema, ya está en run y por aquí nos debe de aparecer el del Wago. Vamos a buscarlo. Y aquí vean como dice Wago Cont y nos dice que la IP del PLC es 192.168.0.50. De hecho también podemos filtrarlo, podemos poner aquí ARP, ponemos enter y vean cómo aquí nos aparece. Ok, esta es la IP, por lo tanto nosotros damos ahora sí doble clic, vamos a cambiar la IP de nuestra computadora 192.168.0 y tenemos que tener el último octeto que sea diferente, en este caso 198. Le damos cerrar, cerrar, cerrar y ahora sí vamos a mandarle un ping. Vamos a ponerle aquí ping 192.168.0.50 y vean cómo nos está respondiendo los pings. Ok, de esta manera pues también ya nosotros vimos cómo ver la IP de nuestro PLC. Vamos al buscador, también desde aquí podemos poner la IP del PLC. Vean cómo nos abre el WM. El usuario, recuerden, es admin, la contraseña es Wago, le damos login y aquí ya estamos logueados. Ya si ustedes, como lo habíamos mencionado anteriormente, si quieren cambiarle la IP, simplemente aquí en configuración, en networking, y desde aquí ustedes pueden cambiar la IP. Ok, y pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si este tipo de videos les es de su agrado, si les gusta, un pulgar arriba siempre es bienvenido. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues agradecerles a todos por su apoyo. Muchas gracias.